Quiero decir que, bueno, yo hablo desde y para la investigación en la enseñanza de la historia, desde y para la formación docente y desde y para la práctica docente. Y en esta conversación que quiero entablar con ustedes, que, bueno, la entablaremos en el debate posterior, espero, es compartir, por un lado, lo que yo venía trabajando en términos de prácticas, venía trabajando, investigando sobre las prácticas docentes antes de la pandemia, y por otro lado, exponer cómo la pandemia me permitió revisitar esas cuestiones, empezar a reescribirlas, pensando no solo lo que la pandemia transformó, sino también lo que la pandemia nos ayudó a visibilizar aún más. Especialmente algunos elementos poco atendidos, aquellos más naturalizados e incluso más criticados en la enseñanza de la historia por parte del mundo académico. Esta presentación por momentos tendrá algo más textual y por momentos algo más visual. Quisiera aclarar también de qué hablo cuando hablo de prácticas docentes, ¿sí? Para mí las prácticas y las prácticas docentes no son solo acciones visibles y observables. Las prácticas docentes es un conjunto de saberes, de gestos, de comportamientos, de acciones, de sentidos, de ideas, de afectos y de emociones. Hace tiempo vengo trabajando en esta línea y, bueno, a través de un trabajo que hice hace tiempo, pero que finalmente se publicó en el año 2018, yo compartí ahí qué cuestiones para mí configuran las prácticas docentes en la enseñanza de la historia. Marqué estas dimensiones que me parecen claves, que me parecieron en aquel momento claves. El contexto, pensando el contexto en términos de múltiples dimensiones, ¿no? Un contexto sociohistórico más general, el contexto escolar, digo, lo escolar como objeto histórico, los contextos institucionales, es decir, esas culturas institucionales en particular, y desde luego el contexto del aula, ¿sí? Como aquello que moldea la práctica de los profesores. También la propuesta oficial, es decir, la legislación, la normativa, el currículo que de alguna manera genera una cancha de juego en la que nos movemos los docentes. Los estudiantes, pero no pensando en los estudiantes en términos de sus posibilidades cognitivas, sino en sus disposiciones éticas, estéticas, políticas, en sus intereses y desintereses. Eso también moldea la práctica docente. La materialidad es un aspecto que yo encontré muy relevante, una materialidad que a inicios del siglo XXI es mucho más diversa y plural que la materialidad del siglo XX, donde solo había libro impreso. Desde luego, los propios profesores son los que configuran esas prácticas con sus saberes, sus posicionamientos, sus lecturas, sus omisiones. Y el saber hacer, ese saber hacer que se construye en el día a día, que muchas veces no está documentado y suele desconocerse. También me gustaría decir que yo trabajo en esta perspectiva de la cultura escolar como marco teórico, porque, bueno, para mí es un marco que ayuda a poner de relieve las prácticas de los sujetos, la materialidad, la mixtura de haceres y de temporalidades que se dan en las prácticas, el carácter histórico, situado, contingente de las prácticas y el despliegue de diversas estrategias y tácticas. Coloco aquí, solo a modo de ilustración, este libro de André Yerbel, que es uno de los autores que ha trabajado la idea de cultura escolar, también la ha trabajado Viñao, Mescolano, etc.
en contraposición con el planteo de Chevallard, de transposición didáctica, porque Gerbel discutió fuertemente con Chevallard y indicó que la escuela no es solamente ese lugar donde hay una transposición de saberes producidos fuera de la escuela, sino que la escuela es un lugar productivo e inventivo, no solamente de reproducción de lo que se produce afuera. En Argentina, el concepto de transposición didáctica tuvo mucha penetración en el mundo escolar y es una palabra que sigue siendo clave. Gonzalo de Amesa la diría, pasó a formar parte del sentido común educativo. Cultura escolar discute fuertemente, aunque no voy a ahondar más en eso. Pero sí que pensar la historia en la cultura escolar me permite ver a la escuela como lugar productivo, con lecturas y relecturas y con cambios y movimientos. Y esos cambios y movimientos, acá coloco dos ideas, una de Desertor, en el sentido de que en el orden de lo cotidiano las prácticas se mueven, ¿no?, lentamente y pendularmente entre la transformación y la conservación. Todos los días nosotros no podemos captar los cambios y sin embargo esos cambios van sucediendo. Y esta otra idea de Diana Vidal, la idea de que la escuela es un lugar de constante negociación entre lo impuesto y lo practicado, entre aquello que impone la norma, el currículum, y aquello que hacen los profesores. No como un problema, sino justamente como un lugar, ¿sí?, de negociación permanente. Quisiera plantear con esto entonces un modo de mirar, y lo hago con esta imagen. Si uno mira esta imagen, que es de una escuela del área metropolitana de Buenos Aires, donde yo trabajo, uno diría, bueno, es un aula, el pizarrón, lo más clásico y clásico de la cultura escolar, es una escuela sencilla, hay algunas láminas en la pared, hay un escritorio con elementos del profesor. Y ante esta imagen, alguien podría decir, bueno, efectivamente, la escuela no cambia, ¿no? Esto podría ser una fotografía en blanco y negro del siglo XIX. Sin embargo, si uno acerca la mirada, ahí sí vemos los cambios. Ese pizarrón, que forma parte de lo perenne de la cultura escolar, bueno, está presentando otros contenidos y otro modo de trabajar en la enseñanza de la historia. Allí ustedes pueden ver el trabajo con contenidos que son de reciente incorporación, de relativa reciente incorporación en el currículum argentino, como es estudiar la dictadura militar. Pero además, este pizarrón lo que está mostrando es que se trabaja ese contenido desde una discusión conceptual. Aquí la docente, yo pude observar esta clase y tomar esta fotografía, estaba discutiendo si hablar de gobierno de facto, si hablar de dictadura, si hablar de terrorismo de Estado, qué implicaba hablar de terrorismo de Estado, ¿sí?, la eliminación de opositores, represión. Bueno, eso era una clase de historia. Entonces, entre mirar así y rápidamente decir la escuela no cambia y mirar así, esta es la mirada que yo propongo. Atender a los detalles, a los indicios y poder ver los cambios y movimientos. Cuando yo pensé y trabajé las prácticas de enseñanza, encontré una serie de elementos recurrentes, dominantes, emergentes, reemergentes, latentes, perennes, utilizando de un modo ecléctico, como verán, algunas palabras claves de Williams. Y trabajé estas nociones en varias dimensiones de las prácticas de enseñanza, de la que en esta oportunidad solo me voy a referir a dos, ¿no?, a la cuestión de las actividades y la cuestión de los materiales. La cuestión de las actividades. ¿Cuáles encontré que eran actividades recurrentes? Bueno, esta no es una imagen propia, sino extraída de un libro que se llama Retratos de la Educación Argentina, publicado por el Ministerio de Educación en el 2015. Pero es una excelente imagen para mostrar que una de las actividades recurrentes en las aulas de historia era la exposición dialogada. Yo trabajé haciendo observaciones y también recogiendo carpetas de estudiantes de historia y haciendo entrevistas con profesores. En efecto, la exposición dialogada de los profesores la encontré en
todas las observaciones de clases que yo hice, ¿sí? Y bueno, desde esa otra mirada, ¿no? Bueno, ¿qué vemos en esta imagen? Bueno, un profesor que expone y desde una mirada peyorativa, bueno, ¿no? Una enseñanza tradicional, expositiva, donde el docente es el que tiene el saber y los estudiantes reciben. La verdad es que yo encontré algo más interesante al observar clases. Encontré que la exposición dialogada era una conversación, era un encuentro, donde había un cruce de saberes, de sensibilidades, era un espacio para generar preguntas, hipótesis, para manifestarse políticamente, para que entre los estudiantes se produjera la coconstrucción de ciertas nociones que iban discutiendo. Eran exposiciones dialogadas donde se trabajaba desde la multiperspectividad y desde la multicausalidad. Es decir, la exposición dialogada pensada, insisto, como conversación y como encuentro, y estas dos palabras las dejo un poco remarcadas para retomar después. También encontré que una de las actividades más recurrentes eran los cuestionarios, ¿sí? Eso era visible en las observaciones, en las carpetas de estudiantes, etc. Y si bien es cierto que en muchos casos esos cuestionarios solo buscaban la extracción y la repetición de información, en otros casos yo encontré indicios de consignas que apuntaban a explicar, a justificar, a comparar, a argumentar, a expresar sensaciones, sentimientos y sensibilidades. Este es un ejemplo de eso, ¿no? Era observen la imagen, si no recuerdo mal, estaban trabajando con el Guernica de Picasso, y la consigna dicen, expresen con sus palabras los sentimientos que la obra les despierta. Quiero decir además que lo interesante es que este tipo de actividades no está prescrito en la normativa. Si uno mira los diseños curriculares, en ningún lugar encuentra que los estudiantes sean capaces de expresar sus sentimientos. Se indica que sean capaces de opinar, de fundamentar, de argumentar. Ahora, esto se produce en el aula y no está dicho en la normativa. Y me parece bien interesante, hay algo de un giro ahí afectivo que también permea en la enseñanza de la historia. Otra cuestión recurrente, las síntesis gráficas, ¿no? En el pizarrón, donde uno también ahí puede ver nuevos conceptos, el tratamiento de América Latina, y no solo la historia nacional, la cuestión conceptual, síntesis que después también uno encuentra en las carpetas, síntesis que son más gráficas y no largos resúmenes, sino más bien punteos de cuestiones. Esas son las tres grandes actividades que yo encontraba de modo recurrente. Entre las reemergentes y emergentes, no me voy a detener en esto, bueno, estaba el trabajo con periodizaciones y cronologías, las lecturas que luego daré cuenta más en la cuestión de materialidad, el trabajo con las láminas, no abundan en esto. Y como actividades latentes, y esto también lo dejo para pensar luego qué está pasando, encontré que había una serie de actividades que estaban despuntando, que no estaban todavía pisando fuerte en las aulas, como trabajar con material multimedial, sí con audiovisual, sí con algo visual, pero no multimedial, ¿sí? O trabajar con producciones para compartir y comunicar, o el tema de proyectos multidisciplinares. Estaban allí de un modo más latente y no, desde luego, todavía no eran tan visibles en las escuelas. En relación con las materialidades, y elijo esto porque para mí en tiempos de pandemia me resultó clave, pero digo, en momentos de la investigación prepandémica, entre los materiales recurrentes y dominantes, yo encontré que los libros de texto escolar siguen teniendo una enorme presencia en las aulas. Pero en ese sentido, quisiera indicar que estos libros, esta nueva generación de libros, no son como este. Esta es una imagen de un libro editado por primera vez en el año 49 que tuvo sucesivas reediciones
en el siglo XX, de hecho yo lo usé en mi escuela secundaria, ese libro plano, casi sin imágenes, con una presentación de acontecimientos, ¿sí? Fíjense, 27 de mayo, 28 de mayo. En fin, los libros hoy no son este tipo de libros, son libros que tienen imágenes, que tienen portadas de prensa, que tienen códigos QR que llevan a otros materiales, sobre todo audiovisuales. Sobre estas cuestiones, sobre las prácticas, ha trabajado en Argentina también Vanessa Gregorini, sobre la cuestión de la materialidad Marisa Mazón, en fin, muchos colegas que venimos trabajando sobre estas cuestiones. Ahora, lo que también cambió es cómo aparece el libro en la clase de historia, ¿sí? Si durante mucho tiempo el libro era el único protagonista y el libro estaba físicamente presente, lo que yo encontré a inicios del siglo XXI es que ese libro sigue circulando, pero de otra manera, y por tanto cambiando muy fuertemente el uso, la apropiación de los libros. Los libros circulando en dossier que arman los profesores eligen, ¿no? Bueno, de esta editorial me gusta este tema, de esta otra editorial me gusta el planteo de este otro tema, se arma una nueva compilación, se edita algo nuevo en una especie de nuevo libro, un dossier de fotocopias. Hay también un uso más en collage, ¿no? de cuestiones, fotocopias sueltas, y, bueno, en escuelas que atienden a sectores privilegiados, por supuesto, el libro más la plataforma, ¿sí? Pero eso no, desde luego, no está generalizado. Entre los materiales emergentes y reemergentes, bueno, sobre todo la cuestión audiovisual, que no es nueva en la escuela, pero que estaba, desde mi perspectiva, reemergiendo de un modo interesante y también multiplicándose, ¿sí? Porque si el cine había sido ya un elemento desde hace muchos años presente en la escuela, ahora hay mucha más multiplicidad de ese tipo de materiales. Y yo encontraba algunos rastros, estos son recortes de cosas que yo encontré en las carpetas de estudiantes. No sé si nos sigue alguien de Chile, pero, por ejemplo, el trabajo con la película No. Trabajos con series televisivas como El Superagente 86, la película Goodbye Lenin, otras películas argentinas, ciclos de Canal Encuentro. Canal Encuentro es un canal educativo que tuvo una enorme producción de materiales que están disponibles en Internet. Bueno, Televisión por la Identidad, el tráiler de la película María Antonieta de Sofía Coppola, en fin, una cantidad ahí de materiales audiovisuales y además quiero decir de lo que quedó rastro en las carpetas, ¿no? Porque muchas veces se suelen utilizar, pero no hay rastro en la carpeta de los estudiantes. Y entre los materiales perennes, solo algunos, porque hay otros, dije el pizarrón, los mapas, las láminas y también las carpetas, ¿no? En historia, como en otras asignaturas, los estudiantes utilizan las carpetas. Lo que quiero decir, o lo que quise decir con todo esto, es que yo no estoy hablando de lo nuevo o lo viejo en la enseñanza de la historia, sino más bien tratando de registrar cambios en lo que perdura, cambios en ese pizarrón, que es lo que perdura, pero que nos muestra que hay transformaciones, y también permanencias en lo que se está renovando, aquello que parece lo más novedoso, sin embargo, muchas veces alude a algo de lo ya conocido. En este sentido, esta imagen me gusta, es del Museo del Mañana de Río de Janeiro, no sé si esto estará, pero bueno, decía, ¿no? Vida es innovación y repetición, y para mí la vida en las aulas y la vida en la enseñanza de la historia también es innovación y repetición. Lo que pasa es que muchas veces el discurso pedagógico va más a la innovación, como si el cambio fuera promesa de mejora, y el cambio no siempre implica mejorar. En Argentina lo sabemos. Ahora bien, yo me encuentro en
2020 nos encontramos todos, ¿no? En medio de esta pandemia, esta pesadilla que no termina de pasar, y digo, bueno, ¿qué de todo eso que yo había pensado para la enseñanza de la historia me sirve hoy para pensar, ¿sí? En esto que se nos ha transformado tanto. Insisto, quiero detenerme en algunas cosas que se transformaron, pero también las que, por contraste, por lo que la experiencia de la pandemia nos significó en nosotros, en ese contraste mayor a mí me permitió visibilizarlo de una manera, creo, más clara. Entonces yo volví a esas dimensiones y para mí siguen siendo importantes para pensar las prácticas y también en algunos casos permiten pensar lo que se naturaliza, lo que se omite y lo que se critica de las prácticas de enseñanza. No me voy a referir a todas, tomo solamente el contexto, la materialidad y el saber hacer de los profesores. El contexto. Bueno, acá comparto algunas imágenes. Esto es un concurso de fotografía, sin pan y con trabajo no pago. Es una fotografía, además que es una especie de homenaje a una obra muy famosa, la primera de crítica social de fines del siglo XIX, que se llamó Sin pan y sin trabajo. Bueno, ese contexto, ¿no? De aislamiento, de distanciamiento, de desigualdad, de inequidad, de pobreza, de indigencia, de enfermedad y de miedo. ¿Cómo no pensar que ese contexto nos ha marcado en la enseñanza de la historia? Y este contexto nuevo de escuelas cerradas en sus sedes físicas, pero abiertas en la tarea de la continuidad pedagógica. Entonces, el contexto, el tiempo y el espacio de la enseñanza de la historia hoy, bueno, es otro. Está siendo otro. La materialidad. En el mejor de los casos, en 2020 nos llenamos de pantallas, de materiales impresos, manuscritos, pero fue muy importante pensar que la materialidad es siempre clave en la enseñanza y a veces no se lo ha considerado. Desde perspectivas más amplias de aproximación a la enseñanza, se suele pensar qué vas a enseñar, para qué lo vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar. Ahora, ¿con qué? No, a veces no aparecía como una cuestión clave. Y siempre lo ha sido, y la pandemia lo visibilizó aún más. Tener dispositivos, tener conectividad, tener soportes, tener materiales digitalizados, textuales, visuales, audiovisuales, fue clave. En algunos casos, por la desigualdad que nos atraviesa, bueno, algunos niñes tuvieron su dispositivo desde la comodidad de su hogar, esa imagen trasunta un poco esa comodidad de lo doméstico, mientras otros tenían que ir a buscar a la puerta de la escuela, que está cerrada, esa puerta tiene candados, a esa antena para ver si captaba algo de internet. Se trabajó con materiales impresos que produjo el ministerio y que los maestros pusieron el cuerpo para entregarlos, como se ve en la imagen de abajo. Se trabajó con programas televisivos. Creo que Sebastián Pla el año pasado también aludió a algo así para el caso de México. Se trabajó con radio en esas zonas de Argentina donde la conectividad es imposible. Un invento que ya tiene más de 100 años salió al auxilio de la situación en términos de materialidad. Se trabajó mucho con WhatsApp y la pregunta que ahí nos queda por hacer es, bueno, ¿qué soporta el WhatsApp? ¿Qué es capaz de enviar y reenviar? Y esto fue un uso muy extendido en el área metropolitana de Buenos Aires. Por supuesto, también plataformas, queda para otros espacios pensar, bueno, el lugar de las multinacionales en la educación. Aun cuando el Estado argentino
está intentando que las aulas virtuales no dependan de esas grandes plataformas, sino, bueno, tratar de emprender la provisión de aulas virtuales para las escuelas. Esta es la plataforma del Plan Federal Juana Manso. Pero bueno, digo, más allá de los objetos, los soportes, la conectividad, también pensar los materiales, las narrativas, qué saberes, ¿no?, vehiculizan un libro de texto, un audiovisual. Estoy poniendo ahí una imagen también de otro programa de Canal Encuentro. Y finalmente, el saber hacer. Aquí vuelvo a 3 ideas planteadas por Silvia Finocchio, que me parece que son muy interesantes y en contexto de pandemia las encontré aún más relevantes. Ella dice que en las prácticas docentes, siempre atendemos a urgencias inmediatas, capitalizamos recuerdos y anticipamos guiones y programas. Y esto que yo lo venía pensando y me parecía importante, de repente en 2020 se me hizo más visible, insisto, por el contraste, por el blanco y negro, en que estas eran ideas muy sugerentes. Porque siempre atendimos a urgencias inmediatas en el aula física, ¿no? Nosotros sabemos que un aula, una clase, bueno, está permeada por esa simultaneidad, por la imprevisibilidad, por la incertidumbre. Pero en 2020 la urgencia fue dar continuidad pedagógica a nuestras clases, de manera que nos tuvimos que poner a pensar, ensayar, inventar cosas para poder sostener esa continuidad. Entonces, preguntas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo habitar el espacio virtual? ¿Cómo vincularnos? ¿Cómo presentar contenidos? Si lo sincrónico, si lo asincrónico, en fin, construir nuevos saberes y nuevas prácticas. La segunda idea, la idea de que en la práctica docente capitalizamos recuerdos. Siempre lo hacemos, siempre lo hicimos en la práctica docente. Y el año pasado, cuando fuimos arrojados violentamente a la virtualidad o no presencialidad, sin haberlo elegido, pero sí la adoptamos, revisamos experiencias previas de las que echamos mano. Propias y ajenas, ¿sí? Yo, por ejemplo, revisé, cuando yo tomé un curso virtual, cómo fue el ritmo, cómo fue esa presentación. Cuando trabajé con colegas en Argentina, Marta Barbieri y Ana España, en un curso de formación docente, también no presencial, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo se presentaron los contenidos? ¿Qué volvería a hacer de todo eso? ¿Qué repetiría? ¿Qué no volvería a hacer? Porque no me gustó, no me convocó, no me conmovió. Y nunca tan cierto que anticipamos guiones y programas. Y yo creo que esto siempre ha sido así, ¿no? Las prácticas docentes anticipan guiones y programas porque en general los sujetos anticipan las normas. Y nuevamente aquí, en el contexto de la pandemia, para mí fue claramente así. Antes de cualquier ley, orientación, norma, protocolo, las prácticas docentes se hicieron cargo de esa continuidad pedagógica. Mejor o peor, no es el momento de evaluar eso, pero sí se hicieron cargo. Es decir, no hubo una transposición didáctica, hubo una producción. No es que nos bajaron la orientación de cómo hacerlo, se produjo de abajo hacia arriba, en todo caso. En fin, 2021 nos encuentra en algunos casos con aulas con distancia, con burbujas, en fin, con alternancia, y en algunas jurisdicciones nuevamente con suspensión de clases presenciales totalmente. Nos queda por pensar mucho en este contexto, en y para la práctica, para la formación y para la investigación. Y yo vuelvo a esta imagen, vuelvo a la imagen de la exposición, la imagen más criticada, ¿no? Porque en este contexto, cuando no hubo posibilidad de encuentro ni físico ni sincrónico en la virtualidad, ¿qué pasó?
y vuelvo a esas palabras, con ese encuentro y esa conversación. ¿Cómo se suplió eso? En las semanas anteriores, cuando había presencialidad en burbujas en la provincia de Buenos Aires, una colega de la universidad me decía, mis estudiantes me lo dicen, qué suerte que ahora está para hacerle preguntas, ¿no? Comentaban entre ellos. Esta exposición, la explicación del profesor, fue una de las cosas más valoradas por los estudiantes. Y entonces, ¿cómo se suplió eso cuando no hubo encuentro ni físico ni sincrónico? ¿Qué se hizo con eso? Yo todavía no he avanzado en la investigación, pero sería interesante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hubo videos que suplantaron al profesor en la explicación? Aquellos como La Revolución explicada en 5 minutos. Hubo audios, hubo videos de los propios profesores. ¿Qué pasó con eso? Y sumar, insisto, algunos pequeños indicios que tengo, que aquellos elementos recurrentes siguen siendo recurrentes, aún en este cambio y en esta suspensión del tiempo que impuso la pandemia. Los libros siguieron circulando, digitalizados, se nos compartieron miles de carpetas en Drive, en Dropbox, de libros que estaban a disposición. Esas fotocopias siguieron circulando de manera digitalizada, cuestionarios, desde luego, alguna síntesis. Y también aquellos elementos que yo encontraba con mayor latencia, hoy lo encontramos mucho más, con una presencia mucho más importante en las escuelas, como aquello de los proyectos multidisciplinares, en esta cuestión de poder trabajar varios profesores con los grupos una misma cuestión desde distintas perspectivas. Con lo cual, aquello que aparecía de modo latente, hoy pareciera tener una presencia mucho más importante. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Espero haber sido clara. Sobre todo, digo, cómo estaba mirando y cómo empiezo a revisitar y a volver a mirar y ojalá volver a reescribir esta cuestión de las prácticas de enseñanza. Muchísimas gracias.